Hola niños y niñas del sexto año básico del Colegio San Félix. La unidad que comenzaremos a revisar será la fotosíntesis. Y el objetivo para esta clase es: explican de forma simple el proceso de fotosíntesis, identificando los elementos necesarios para que se produzca azúcar y liberación de oxígeno. Comenzaremos respondiendo en nuestros cuadernos la siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que se alimentan las plantas? Recuerda que no hay respuestas incorrectas. Para que revises si la respuesta a la pregunta que acabas de contestar es correcta, yo te voy a entregar una definición simple de lo que es la fotosíntesis, que es la forma o la manera en que las plantas crean su propio alimento. Entonces, la fotosíntesis es el proceso a través del cual los vegetales realizan su propio alimento. A su vez, esto les permite crecer y desarrollarse. Y para ello van a utilizar varios elementos que encuentran en el ambiente, como por ejemplo la luz solar, el dióxido de carbono y el agua. Recuerda que vimos anteriormente que las plantas son organismos autótrofos, es decir, crean su propio alimento. Ahora la pregunta que te puedes haber hecho: ¿qué organismos son capaces de realizar la fotosíntesis? Y yo te respondo que son todos aquellos formados por células vegetales. Las células vegetales forman a las plantas, las algas y algunos organismos microscópicos, incluso algunos formados por una sola célula. Todos estos organismos entonces pueden realizar la fotosíntesis. En el dibujo de tu derecha puedes observar una célula vegetal. Los organismos más complejos están formados por millones de estas células. Ahora que ya conocemos qué es la fotosíntesis y qué organismos pueden realizarla, hablaremos respecto a los requerimientos de los vegetales para realizar este proceso. Uno de los elementos que las plantas requieren para realizar la fotosíntesis es la luz solar. Las células de las partes verdes de las plantas, hojas y tallo, tienen cloroplastos, que es un organelo de las células vegetales que posee clorofila, que es la pigmentación verde de las plantas. Esta pigmentación permite captar la luz del sol. Con la luz que es captada, la planta puede fabricar su alimento, la glucosa. En esta molécula va a quedar almacenada la energía en forma de energía química, es decir, las plantas van a transformar la energía solar en energía química. Otra de las cosas que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis es el agua. Los organismos autótrofos van a obtener el agua a través de las raíces, que como puedes ver en la imagen de la derecha, tienen unos pelitos absorbentes. La planta, a su vez, va a recoger disueltas en esta agua las sales minerales que van a ser transportadas a través del cuerpo de la planta por medio de la savia bruta. Las plantas, después de usar esta agua, la liberan nuevamente a la atmósfera por medio de un proceso llamado transpiración, que es parte del ciclo del agua. El símbolo químico del agua es H2O. Es muy importante tener en cuenta estos símbolos porque después nos serán de mucha utilidad. El último requerimiento de las plantas para realizar la fotosíntesis es el dióxido de carbono, que es un desecho formado a partir de la respiración de los organismos autótrofos como tú. Ingresa a las plantas a través de las estomas, que se encuentran en la cara inferior de las hojas. Cuando mires una hojita, fíjate que por la parte superior son muy brillantes y por la parte inferior son más opacas. En ese lugar se encuentran esas estomas que son como los agujeros de tu nariz. El símbolo químico del dióxido de carbono es CO2. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila,
Además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo. Y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. Para evaluar si comprendimos cuáles son los requerimientos de las plantas, ahora vas a anotar los nombres de los elementos que ésta necesita para realizar la fotosíntesis, según corresponda en cada recuadro. Fíjate bien en las flechas, desde donde indica hacia dónde va. Eso te permitirá mejorar tus respuestas. Después de conocer los requerimientos de las plantas para realizar la fotosíntesis, ahora podemos analizar qué es lo que se produce a través de este proceso. La glucosa es el principal producto de la fotosíntesis. Es el alimento de los vegetales y la materia prima con que va a producir otras sustancias que van a permitir su desarrollo. Se forman los cloroplastos y es transportada por el cuerpo de las plantas a través de algo que conocemos como savia elaborada. Recuerda que hay una diferencia entre la savia elaborada y la bruta. La savia elaborada va a transportar glucosa y la savia bruta va a transportar las sales minerales disueltas en el agua. La glucosa se va a almacenar en las plantas en forma de almidón para que ésta pueda utilizarla. El símbolo químico de la glucosa es C6H12O6. Durante la fotosíntesis, las plantas producen oxígeno, que en ese caso será un desecho. El oxígeno va a salir a través de las estomas, que es el mismo lugar por donde ingresa el CO2. Por eso anteriormente yo te dije que era muy similar a los orificios de la nariz. El oxígeno va a llegar a la atmósfera y posteriormente lo vamos a utilizar todos los heterótrofos en nuestro proceso respiratorio. Las plantas tienen un proceso doble para sobrevivir. Durante el día realizan fotosíntesis y durante la noche respiran al igual que nosotros. El símbolo químico del oxígeno es O2. A partir de ahora,
intentaremos responder la pregunta: ¿qué necesita una célula vegetal para realizar la fotosíntesis? Las plantas necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Con esto van a producir glucosa y van a eliminar 6 moléculas de oxígeno. Todo esto con la ayuda de la luz del sol. Intentaremos entonces comprenderlo de mejor manera con la siguiente gráfica. Para realizar la fotosíntesis se necesitan 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Si a esto le agregamos la energía del sol, es decir, la luz, se va a producir glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Ahora hagamos el ejercicio utilizando los símbolos químicos, que te dije anteriormente que debíamos recordar. Los vegetales para realizar la fotosíntesis van a necesitar 6 moléculas de CO2, dióxido de carbono, y 6 moléculas de H2O, agua. Si a esto le agregamos la energía solar, se va a producir C6H12O6, glucosa, y se van a eliminar 6 moléculas de O2, oxígeno. Por último, para intentar clarificar de mejor manera la respuesta para la pregunta ¿qué necesita una célula vegetal para realizar la fotosíntesis?, simplemente iremos convirtiendo los requerimientos en los productos. ¿De qué manera? Utilizando cálculos matemáticos. Fíjate, tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Por lo tanto, con la luz del sol, estas se convertirán en glucosa. Vamos descomponiendo. La glucosa tiene 6 moléculas de carbono que vamos a extraer del dióxido de carbono. La glucosa tiene 6 oxígenos que vamos a sacar del agua. Y también tiene 12 hidrógenos. Si tú te fijas, en cada molécula de agua hay 2 hidrógenos. Y 2 por 6, que son la cantidad de moléculas, son 12. ¿Y qué nos está sobrando? 6 moléculas de oxígeno que las plantas van a eliminar. En esta siguiente actividad, deberás completar las siguientes frases escribiendo la palabra que falta en el recuadro correspondiente. Si tú te fijas, abajo hay una serie de palabras. Estas palabras debes irlas agregando en las frases que están más arriba, a modo de respuesta. Para finalizar nuestra clase, realizaremos una serie de preguntas a modo de ticket de salida. La primera dice, ¿qué necesita una célula vegetal para realizar la fotosíntesis? Y las alternativas son luz solar, dióxido de carbono y oxígeno. Y la otra es oxígeno, glucosa y H2O. Responde en tu cuaderno. En la siguiente pregunta vas a responder en tu cuaderno, ¿qué productos se generan a partir de la fotosíntesis? Las alternativas son luz solar, CO2 y agua. Y la siguiente, oxígeno y glucosa. La tercera pregunta dice, ¿qué transportan los vegetales por medio de la savia elaborada? Las alternativas son agua y sales minerales o carbohidratos. No te olvides de anotarla en tu cuaderno. Y la cuarta y última pregunta, ¿qué transporta la savia bruta? Las alternativas nuevamente son agua y sales minerales o carbohidratos. Hasta la próxima clase, niños y niñas de sexto básico. Un gran abrazo.